Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien y en esta ocasión vamos a hablar un poco sobre el concepto de energía cinética y un poco sobre el teorema del trabajo y la energía. Ahora, para la energía cinética de un objeto o una partícula, si el objeto o la partícula tiene una masa m y alcanza una velocidad, vamos a llamarla v, su energía cinética se define como, denotada de esta manera, la energía cinética que obtiene esa partícula o ese objeto se define como un medio de la masa de esa partícula o la masa de ese objeto por su velocidad al cuadrado. Entonces, si nos da un objeto de masa m y velocidad v, su energía cinética es simplemente la masa multiplicada por la velocidad al cuadrado y todo eso dividido entre 2. Ahora, si el objeto alcanza una velocidad inicial, obtiene una velocidad inicial v sub 0, su energía cinética es energía cinética inicial, y es simplemente cambiar la velocidad inicial, que sería un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Similarmente, si el objeto alcanza una velocidad final, entonces su energía cinética es energía cinética final, y es simplemente un medio de su masa, de la masa de la partícula o del objeto, por su velocidad inicial al cuadrado. Ahora, el cambio en la energía cinética lo denotan como la letra delta y de la energía cinética. Cuando tú veas un delta de algo, eso significa un cambio. En este caso, coloco el signo de interrogación para indicar que puede ser cualquier cosa, una posición, una unidad de longitud, tiempo. Entonces, ¿esto qué significa? Ese objeto final menos ese objeto inicial. Entonces, el cambio en la energía cinética es simplemente la diferencia entre su energía cinética final menos su energía cinética inicial. Es decir, un medio de la masa de ese objeto por su velocidad final alcanzada menos un medio de la masa de ese objeto, de esa partícula, por su velocidad inicial con la que parte. Entonces, ya lo que sabemos, lo que es el cambio en la energía cinética, que es la diferencia entre sus energías cinética final y su energía cinética inicial. Ahora vamos a ver cuáles son las unidades de la energía cinética. Tenemos las unidades de medida de la energía cinética. Como la energía cinética es un medio de la masa se mide en kilogramos. Y la velocidad
elevada al cuadrado. Pero recordemos que las unidades de la velocidad son metros sobre segundo, ¿verdad? Es decir, que las unidades de la velocidad al cuadrado serán todo eso elevado al cuadrado. Es decir, metros cuadrados sobre segundo cuadrado. Entonces, aquí tendríamos entonces un medio de kilogramos por metros sobre segundo, todo eso elevado a la 2. Y eso que me da kilogramos por metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Entonces, como aquí hay kilogramos por metro cuadrado sobre segundo cuadrado, esto yo lo puedo separar. Me queda un medio de kilogramos por metros sobre segundo cuadrado. Y aquí coloco la m. Simplemente descompuse este m cuadrado en 2m, en un producto de 2m. Ahora, un kilogramo por metro sobre segundo cuadrado, y eso me proporciona un newton, o sea que es equivalente a un newton. O sea que esto aquí es un newton, y como está multiplicado por la masa, por metros, sería newton por metros. Es decir, que las unidades de medida de la energía cinética son newton por metro, pero un newton por metro es equivalente a un joule. O sea que las unidades de la energía cinética también son iguales a las unidades de el trabajo. Ahora, ya que conocemos las unidades de la energía cinética, vamos a hablar un poco sobre el teorema de trabajo y la energía. Entonces, ¿qué me dice el teorema del trabajo y la energía? El teorema del trabajo y la energía me dice que el cambio en la energía cinética de una partícula, es decir, si una partícula de masa m y velocidad v, su cambio en la energía cinética es igual al trabajo efectuado por una fuerza que se aplica a esa partícula mientras esa partícula experimenta un desplazamiento. ¿Cómo así? Nosotros decíamos que esto era un medio de la masa de la partícula por su velocidad final alcanzada elevado al cuadrado menos un medio de la masa de la partícula por su velocidad inicial al cuadrado. Y como eso es igual al trabajo efectuado por una fuerza cuando se aplica a esa partícula, ¿el trabajo quién es? El trabajo se define como la componente horizontal de esa fuerza aplicada por el desplazamiento que experimenta esa partícula. Es decir, que el cambio en la energía cinética es la componente horizontal de esa fuerza por el desplazamiento. Y este es el teorema de el trabajo y la energía. Es decir, esta formulita yo también la puedo escribir así, de esta manera.
un medio de la masa, saco la masa, la factorizo, y la escribo de esta manera. Ahora, esto es el trabajo efectuado por una fuerza cuando se aplica una partícula, y este es el desplazamiento que experimenta. Es decir, cuando la fuerza aplicada al objeto está en la dirección del desplazamiento, es decir, que no forma ningún tipo de ángulo con la horizontal, el ángulo vale 0 y coseno de 0 es 1. Es decir, que esta fórmula aquí se convierte en la fuerza por la magnitud de la fuerza por la magnitud de su del desplazamiento de la partícula. Eso es igual al cambio en la energía cinética de la partícula. Es decir, si me dan masa y me dan velocidad, puede ser velocidad final o velocidad inicial, o puede ser las dos, y me dan la magnitud de la fuerza, pero me piden el desplazamiento, simplemente la despejo de aquí y me queda desplazamiento un medio de la magnitud de esa fuerza por esto. Y así, cualquiera que sean los datos que me den y los datos que me pidan, conforme, simplemente me voy a esta fórmula y despejo dependiendo cuál sea el dato que me pidan. En el próximo video vamos a ver una aplicación del teorema del trabajo y la energía. Así que espero hayas entendido y no olvides suscribirte y dejar un comentario.